vida
Feliz, aleluya. Ella tiene un himno congregacional y canta junto a nosotros, aleluya. ¿Cuántos dan una alabanza al Señor? Gloria a Dios, aleluya. Sei Gott, Halleluja. Der Herr ist hier in diesem Morgen. Wer glaubt das? Halleluja. In diesem Moment werde ich das Lied singen. El Aposento Alto. Amén. Vamos a cantar esa canción que dice en un aposento alto. Amén. Gott hat nicht verändert. Gott no ha cambiado. Amén. Ist der gleiche Él es el wie mismo gestern de ayer und von heute. y de hoy. Amén. nuestros hermanos músicos y cada uno de ustedes, hermanos. Y por qué no saludar también a las visitas en esta mañana. Bienvenidos. Se encuentran en la casa del Señor. Le damos la bienvenida a Leon.
León. Dios le bendiga, bienvenida a la casa del Señor. Herzlich willkommen, Leon. Amén. Acá nuestra hermana y amiga que viene desde España, ella es de Bolivia. Bienvenida a la casa del Señor. Amén. También a nuestra hermana María Erly. Amén. A Karina, a Evelyn. Y también al Señor que se encuentra al lado de León. Bienvenidos a la casa del Señor. Y que se sientan como en su casa. Amén. Estamos contentos de tenerlos en medio de nosotros. Amén. En esta mañana vamos a hacer una oración muy especial. Amén. Wir machen ein spezielles Gebet. Les voy a hacer una pregunta. Ich stelle euch eine Y Frage. ustedes responden con un amén. Und ihr antwortet mit einem Amen. Amén. A ver, no se escucha ese amén. Also, Ustedes van a ihr antwortet mit responder einem Amen. con un amén. Amén. Así está bonito. Amén. ¿Cuántos desean orar por Zurich? Ich Zürich beten. Por Schaffhausen? Por Hur? Por Berna? ¿Cuántos desean orar por otra ciudad? A ver. Basel. Por Uster. Winterthur. ¿Cuántos desean orar por la Suiza? Die ganze Schweiz. Aquí hay corazones especiales Es gibt hier que spezielle sienten Herzen. algo especial por las Die naciones. das spezielles Porque si Herzen. no, no estuviéramos aquí. Sonst wären wir nicht hier. ¿Verdad? Oder? Amamos este país. Wir lieben dieses Land. Porque el Señor nos trajo aquí. Weil wir uns daher gebracht Entonces vamos a orar por las naciones. Por Alemania. Amén. Por la Italia. Que sea el Señor cada día poniendo ese sentir dass der Herr in uns de orar por las naciones. dieses Gefühl gibt, Pónganse de pie, mis hermanos. zu beten. Y vamos a orar por cada ciudad. Wir werden für jedes Land Vamos a orar allá en el pueblito donde el Señor te ha puesto. Bete jetzt für den Ort, wo du jetzt gerade Allá en la wohnst. provincia donde tú te encuentras. Dort, wo du bist, in dem Quartier, wo du jetzt Nada es gerade wohnst. casualidad. Es ist kein Zufall, dass du dort bist. Esto es propósito de Es Dios. sind nur Ziele von Gott. Es el propósito de Dios que tú y yo estemos aquí orando por este país. Orando por esta nación. Für dieses Land. En esta mañana le pido a la esposa de nuestro pastor. Ich bitte die Ellos son Frau, pastores unseren aquí en este Pastor, lugar. zu beten. Y el Señor los ha traído como encargados a esta Sie ciudad. hat sie daher gebracht, Ella nos dirige en für oración. dieses Land. Aleluya. Señor Jesús, maravilloso y fuerte Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú nos tienes aquí. Porque tú nos has traído, Jesús. Por tu misericordia estamos aquí. Predicando tu palabra, Señor. En esta mañana queremos interceder a favor de Zurich. Señor, interceder a favor de Schaffhausen. A favor de Berna. A favor de Hur. A favor de Uster. A favor de Winterthur. A favor, Señor, de Lausanne. A favor de Fribourg. A favor de cada cantón. A favor de cada ciudad, Señor. Ten misericordia de este país, mi Dios. Que seas tú poniendo palabras en nuestros labios para predicar tu palabra a favor de las obras misioneras a nivel internacional, mi Dios, y de cada siervo que tú has llamado a tu servicio. Señor, usa a cada hombre que tú has llamado, a cada siervo que tú has escogido. Señor, que sea tu gracia respaldándolo, tu poder, Señor, aumentando su visión, aumentando la visión de cada uno de nosotros. Señor, esta ciudad necesita salvación, mi Dios. Este país necesita salvación. Este país clama tu salvación, Jesús. En el nombre de Jesús, cumple tu propósito en la vida de cada uno de nosotros que tú nos has traído hasta este lugar. Aleluya. Gloria a Jesús. Una alabanza para el Señor. Gloria al Señor Jesús. Tengan la bondad de tomar asiento. Aleluya.
Y esta mañana le damos gracias al Señor Jesús porque nos encontramos aquí alabando el nombre del Señor Jesús Es schön, dass wir heute da sind, weil wir heute den Herrn anbeten können. y aprendiendo algo más, Wir lernen amén, de la einmal mehr. palabra de Dios, aleluya. Amén. ¿Cuál es el tema de esta mañana? A Welches ist das ver. Thema von diesem Morgen? Amén, a ver, ¿cuál es el tema de esta mañana? Un recuerdo, en el recuerdito está, a ver, todos juntos, el tema de esta mañana es... Amén, vamos a hacerlo entonces primero en español, conmigo, y después con la hermana Aridaí en alemán, ¿sí? Muy bien, en español es un recuerdo para vivir un presente, y en alemán, la hermana Aridaí lo sabe. A ver, todos conmigo. Todos en alemán con la hermana Aridaí. Eine Erinnerung, die Gegenwart zu leben. Amén, muy bien. Entonces en español, un recuerdo para vivir un presente. Gloria al Señor. Y en esta mañana, amén, tenemos la participación de dos hermanos. Ellos nos van a hacer una breve historia, nos van a Zwei exponer Brüder werden uns da eine kleine Geschichte erzählen una breve historia sobre la iglesia primitiva über die erste Kirche. Ne? y la iglesia en la actualidad. Und die jetzige Amén. Kirche. Ne? Entonces, llamamos hasta este lugar a nuestro hermano Aligio y a nuestro hermano Didier. Der Bruder Alilio und der Bruder Didier. Ellos nos van a explicar y vamos a aprender un poco más, Wir amén, werden einmal mehr de la lernen historia de nuestra iglesia. über die Geschichte von unserer Kirche. Amén. Desde la iglesia primitiva y la iglesia en la actualidad. Amén. Los hermanos con nosotros. Amén. Dios les bendiga, estimados hermanos, presentes y amigos. Me ha tocado esta parte, aleluya. La verdad es que no es fácil. La historia es grande de tantos sufrimientos que ha tenido y persecución que ha tenido la amada iglesia del Señor, los que han querido buscar del Señor. Entonces, han habido momentos. Yo tengo una pregunta. ¿Tengo 3 minutos? Sí. 3. Sí, la historia es grande y no se puede relatar así. Entonces, solamente sacar una conclusión de cuando los primeros cristianos, cómo se reunían ellos tenían que estar salvaguardarse debajo de sótanos que equivalían hasta de 300, 600 metros de grande, pero debajo de la tierra. Y eso está aquí en Roma. Entonces, y muchos sufrimientos más. Entonces, la Biblia narra, pues, ahí usted puede leer la palabra de Dios. Y una parte dice, Jesús había mandado a los discípulos a que prediquen el Evangelio por todo el mundo, Dios obrando por medio de ellos con grandes milagros y señales, avanzaban con el mensaje de salvación y vida eterna, encontrando resistencia entre los judíos, sacerdotes y líderes de sectas contemporáneas, para quienes era inaceptable especialmente la resurrección de Jesucristo. Recrudeciendo el sufrimiento para ellos que fueron cruelmente maltratados y encarcelados, como Pedro, Juan, Pablo, y aún llevados hasta la muerte, como fue el caso de Esteban. En Hechos 7, 55 al 60 narra: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad,
le apedrearon. Los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó y a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Lo que quiere decir que nosotros no tenemos que llevar a cabo tantas cosas en contra del enemigo, sino que nosotros, si somos mensajeros de la palabra de Dios, tenemos que soportar muchas cosas. Soportarme yo mismo y soportar al compañero, soportar a mi compañera. Y hermanos, porque la palabra de Dios es viva y es de vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. A ver, no hay mucho tiempo, que hay que ir al grano directamente porque no hay tiempo de llorar. Bueno, lo que me ha tocado a mí es la diferencia o lo que fue los judíos y los gentiles. Bien conocido es para cada uno de nosotros que los gentiles somos nosotros. Nosotros no tenemos nada de judíos ni de israelitas, ¿no? Entonces yo voy a ir por la palabra y voy a buscar la explicación en la palabra de lo que ha pasado con los judíos y lo que ha pasado con los gentiles. También en cortas palabras les digo, antiguamente, antes de venir Cristo, nosotros no teníamos ni arte ni parte con el reino de los cielos. No sé si ustedes lo sabrán, pero nosotros estábamos excluidos, separados de todo lo que se llame Dios. Éramos una abominación. Al contrario, si el pueblo de Israel hubiese obedecido, nosotros estaríamos raídos de sobre la faz de la tierra. No existiríamos, sino que ellos, por su desobediencia, alcanzamos nosotros misericordia. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios así. Voy a leer esta parte, dice: aquella luz verdadera, en el libro de San Juan 1:9. No necesitan que ustedes cojan la Biblia, yo lo leo, ustedes presten atención. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, sabemos que es Israel. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Aleluya. Ya me perdí. Pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, ustedes. Oiga, y es a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En el 17 dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada. Sabemos que él es el patriarca, el hombre que Dios escogió para guiar a ese pueblo desde Egipto y llevarlo a la tierra prometida, ¿no? Él es como la guía, Moisés, aleluya. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora yo me quiero ir al libro de los Hechos, capítulo, para no alargarme mucho, capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa de los panes, la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, menos yo. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año
no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender en esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden, oiga bien, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, que dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero cuando ya, escuche bien, pero cuando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Gloria a Dios. Yo voy a parar aquí y vamos a dar una corta explicación y ya termina. Bien sabido es que antiguamente, lo dice la palabra de Dios, los sacerdotes estaban dispuestos en la primera parte del tabernáculo. El tabernáculo estaba dividido en dos partes, por decir algo, esta parte hasta esa pared, y allá atrás en la oficina del pastor es el lugar santísimo. A ese lugar solo se entraba una vez al año, una sola persona al año, y era el sacerdote para recordar el pecado del pueblo en ese año. Así a usted ya se le haya rociado sangre y se le haya perdonado el pecado, cada año sus pecados eran recordados allá en el lugar santísimo delante de Dios. En cambio hubo uno que traspasó ese muro con la muerte en el Calvario, resucitó al tercer día. Él pasó ese muro que era imposible para el hombre cruzar, y ya hay entrada libre. Él entró a los cielos, el único, no con sangre de machos cabríos ni de becerros como se hacía antiguamente, sino con su propia sangre. Él allá en la cruz del Calvario lo que hizo fue un sacrificio propio para entrar y cruzar a ese lugar santísimo, que ya no es hecho de manos de hombres, sino hecho por él mismo allá en los cielos. Él entró a la misma gloria eterna para salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Gloria al nombre de Jesús. Esa es la presentación de los judíos. Aleluya, gloria a Dios. Al Señor Jesús sea la gloria. Amén, aleluya. En este momento escuchamos una alabanza de parte del coro de la iglesia aquí en Zurich. Amén. Mientras ellos pasan, damos una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Demos una alabanza al Señor. Una alabanza más fuerte para el Señor. Gloria al Señor Jesús. Bueno, el coro de aquí de música se ha preparado con una alabanza para el Señor. Amén. Le queremos adorar a nuestro Dios. Amén. Presento mi saludo al pastor, a la familia, a cada uno de la visita, a los hermanos. Queremos adorar a nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Esta es la iglesia del Señor. Con entero y amor, no permite que el malo te acerque.
¿Cuántos creen que esta iglesia va con rumbo a la gloria? Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Sabemos, aleluya, que el que guía esta iglesia es poderoso y ese es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos a hacer una oración. Aleluya. Vamos a hacerlo por la iglesia del Señor. Aleluya. En la iglesia hay comités. Amén. En la iglesia hay un orden. Aleluya. Y hay hermanos que ayudan a que esta obra vaya adelante. Vamos a orar, aleluya. Vamos a orar por la iglesia, por aquellas visitas que están aquí también. Aprovechemos. Aleluya.
Porque sepa que el Señor tiene propósitos para su vida. Du musst wissen, der Herr hat große Ziele mit dir. Y le ha permitido estar aquí por aquel propósito. Er hat sich ermöglicht, dass du da bist für einen Ziel. Amén. Pastor, por favor, diríjanos en esta oración. Gloria a Dios, Señor. Oremos, bendito Dios, Padre Celestial, Dios Soberano, te rogamos en este momento, Señor, a favor de tu obra, a favor de las almas, Señor. Sabemos, Señor, que tú eres el dueño de esta obra. Tú eres dueño de nuestras almas, nuestras vidas, nuestras familias. En este momento, Señor Jesús, invocamos tu nombre y te pedimos en el nombre glorioso de Jesús, aleluya, que tu palabra cada día dé crecimiento en nuestra vida, crecimiento a tu obra, crecimiento a la iglesia. En el nombre glorioso de Jesús veremos almas convertidas, almas, Señor, recibiendo tu nombre en el bautizo, almas siendo selladas con el Espíritu Santo. En el nombre glorioso de Jesús que hay poder. Gracias te damos, Señor Jesús. Alabanza al Señor, aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Él es fuerte en esta vida. Gloria a Jesús, gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Pueden ponerse cómodos, aleluya. Pueden ponerse cómodos. Invito hasta acá al hermano Javier, aleluya, a la hermana Angélica, los cuales también van a exponer otra parte, aleluya. Los cuales se prepararon, aleluya, con sus partes, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Estamos hablando de la iglesia primitiva y la iglesia en la actualidad, amén. Gloria a Dios. Bueno, primeramente quiero darle gracias a Dios por este momento. Un cordial saludo al pastor y a su familia. Un cordial saludo a cada uno de los hermanos presentes en visita. Bueno, como todos sabemos, estamos en el mes del libro. A mí me ha tocado el tema el bautismo dentro de la iglesia primitiva. Digamos, que era el bautismo en los tiempos atrás. Bueno, el bautismo en el tiempo primitivo era una ceremonia que, digamos, no era una ceremonia sin significado. Digamos, para los cristianos primitivos el bautismo era una ceremonia sobrenatural de iniciación de la vida cristiana por medio, digamos, el bautismo era la ceremonia sobrenatural de iniciación de la vida cristiana. Por medio de esa ceremonia, el nuevo converso pasaba de la naturaleza vieja de la carne a la naturaleza nueva del hombre renacido. Gloria a Dios. Dice, los cristianos primitivos no separaban el bautismo de la fe, y el arrepentimiento personal. El bautismo de ellos no era un rito mágico, ¿sí me entienden? No era una cosa como decir que hacían magia y ya. Dice, me disculparán, estoy un poquito nervioso. Dice, el bautismo de ellos no era un rito mágico, ¿no? Que pudiera regenerar a una persona, sin que fuera acompañada de la fe. Dice, de la fe y el arrepentimiento, dice, ellos enseñaban claramente que Dios no tenía ninguna obligación de conceder el perdón de pecado sencillamente, porque una persona pasara por la ceremonia del bautismo. Dice, en su primera apología, Justino explicó a los romanos cómo la fe, el arrepentimiento y el bautismo son inseparablemente entretejidos, digamos, que van juntos. Aquellos que están convencidos de que lo que enseñamos es cierto y que desean vivir de acuerdo con ellos, les instruimos que ayunen y que oren a Dios para recibir el perdón de todos sus pecados pasados. También ayunemos y oremos con ellos. Entonces los llevamos a un lugar donde hay agua y son regenerados de la misma manera en que nosotros mismos fuimos regenerados. Reciben luego el lavamiento de agua en el nombre de Dios, el Padre y el Señor del universo, y de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Porque Cristo dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es una cita bíblica que está en Juan 3,
capítulo 3, versículo 3. Disculpadme que estoy un poquito nervioso. Bueno, esto es lo que yo he investigado del bautismo en el tiempo atrás de los primeros primitivos, digamos, porque, bueno, o sea, como sabemos muchos no sabemos qué eran los primitivos, pero bueno, más o menos tenemos la idea que en ese tiempo, ¿cómo fueron los primeros bautismos? Que para ellos era una cosa sobrenatural, era una cosa como algo súper que lindo, no sé cómo explicarlo, pero bueno. Nada, yo solamente quiero dar un cordial saludo a la hermana, porque la hermana es del departamento de la biblioteca, y por haberme tenido en cuenta, muchísimas gracias. Y nada, gracias a todos, que Dios los bendiga. Dios le bendiga a mis hermanos, cada uno de ustedes. Saludo al pastor, a las visitas. Pues a mí me tocó el tema de la manifestación más grande de Dios es Jesucristo. En lo que investigué, en primera Timoteo, si tenemos tiempo en casa, lo podemos leer. Gloria a Dios. Ya el hermano me pasó los dedos. Segunda Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creídos en el mundo y recibidos arriba en gloria. También tenemos una cita donde en Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno, y amarás a Dios, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Esta es la palabra que yo he mandado hoy. Estaré sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en casa y andando por el camino y acostarse o cuando levantarse. Sabemos que hay un solo Dios, que es Jesucristo. Pero como Padre es una creación, como Hijo una reacción y como Espíritu Santo es la generación. Sabemos que como el Hijo de Dios y como Espíritu del Dios eterno. Hay tantos, son 5 minutos que nos dan, pero hay tanto que uno busca en la Biblia, que uno va descubriendo que hay solo un Dios. Es manifestado en carne, en la creación como Hijo y como Espíritu. Amén. Nació como niño o hijo. También lo podemos encontrar en Mateo 1:23-25. Creció en sabiduría, teniendo hambre, Mateo 4:2. Era siervo, habitó en la tierra, Juan 1:14. Oraba, Lucas 22:44. Sacrificio para el pecado, Hebreos 9:26. Y murió, Juan 19:30. Como hijo en la redacción, hermano, como del Espíritu en Dios eterno, nació Dios fuerte. ¿Cuántos sabemos que Dios es muy fuerte? Isaías 9:6. Sabe todas las cosas. Alimentó multitudes. ¿Cuántos sabemos? Rey de reyes, Él es Señor y Señor, Rey de reyes. Apocalipsis 19:16. Creó la tierra, contestó la oración. ¿Cuánto creemos en la oración? ¿Cuánto creemos en la oración? El perdón de su pecado. Como dijo el hermano, que nosotros ya bautizados somos perdonados del pecado. En Marcos 2:5-7. ¿Y cuántos sabemos que Él resucitó? Que Él resucitó en Lucas 24:6. Mi hermano, tenemos un Dios todopoderoso. Sabemos que es manifestado. Sabemos que lo tenemos ahí, pero es un Dios vivo. Que lo tenemos cada día, que lo buscamos en oración y en ayuno. Que lo buscamos cada día, que Él lo tiene.
Les invito a ponerse de pie, amén. Gracias a todos los hermanos que han expuesto hoy. Aleluya, Dios, aleluya, continúe a hacer la obra en cada uno de nosotros y continúe a usarles de gran manera. Le invito al hermano Eduardo, aleluya. Él va a cantar un coro con nosotros. ¿Cuánto le vamos a cantar a esa roca, aquel fundamento, aleluya, de la iglesia? Gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Agradezco a mi Dios por esta oportunidad. Saludo al pastor, a su familia, a la iglesia del Señor y a las visitas. El Señor, después de haber resucitado, dice que se le apareció a más de 500 personas. Pero Él hizo una promesa. No se muevan hasta que llegue el poder de lo alto. Y solamente 120 estaban reunidos. Ahora el Señor ha hecho una promesa que un día vendrá por esta iglesia. Y yo le creo. Vamos a cantarle al Señor. Aleluya, damos una alabanza al Señor. Invito a mi hermano Peter Slerberg, amén. Me ayuda en la traducción del mensaje de la palabra de Dios. Quiero aprovechar este momento para saludarle a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos, nos alegra tenerles en este lugar en el nombre glorioso de Jesús. Amén, díganle que está al lado suyo, bienvenido en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios, amén, nos da alegría ver amigos que hoy nos están visitando. Amén, ¿verdad que sí? Cuando estamos contentos de ver a los amigos que hoy nos visitan.
Gloria a Dios, aleluya. Denles aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Estamos alegres realmente porque el Señor está haciendo grandes cosas en medio nuestro. Aleluya. Amén. Por eso seguiremos predicando la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos seguiremos predicando la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Gracias al Señor, amén, porque nos ha dado la bendición en este día de sentarnos a la mesa y poder tomar el pan de vida. Vamos a abrir por favor su palabra en el libro de Efesios capítulo 2, donde leímos al principio. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 2 de Efesios, versículo 19 y 20 y 21. Bien, lo vamos a escuchar en alemán primero, ¿ok? Desde el 19 en adelante. So seid ihr nun auch nicht mehr Freunde und Gäste, sondern Bürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, erbaut auf dem Grund der Apostel und Propheten, wobei Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem die ganze Bau ineinander fügt, wächst und zu heiligen Tempel im Herrn. Dice la palabra así, que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vamos a orar, amén. Vamos a orar en este momento. Bendito Dios, Padre Celestial, Dios orando, te doy gracias, Señor, porque nos permites oír tu palabra. Rogamos tu dirección, rogamos, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón, a cada amigo, llegue a cada uno de nosotros que necesitamos, Señor, ser edificados por medio de tu palabra. Te ruego por mi hermano Peter, Señor, úsalo en la traducción, úsalo poderosamente, Señor. Tu palabra, Señor Jesús, está edificando cada corazón de lengua alemana, Señor. Está edificando cada vida, cada hogar, cada familia. En el nombre de Jesús, también por los hermanos hispanos. En el nombre de Jesús te pedimos, háblanos tu palabra. Háblanos, edifícanos. Oh Dios eterno, que hoy haya milagros en los corazones. Haya milagros en las familias. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Más fuerte decimos. Sí, amén. Pueden sentarse, mis hermanos, por favor. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a nuestro hermano Pet y hermana Milka, que nos da alegría verles en este lugar. Estaban de vacaciones y han llegado, amén, en este día. Cuán importante, hermanos, es que nosotros podamos comprender y entender el propósito del Señor para con la iglesia. Y es ahí donde debemos de entender qué es la iglesia. La iglesia es aquel grupo de personas que Dios compró con su sangre. Mire por favor en el libro de Hebreos, Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos capítulo 20, versículo 28. Y dice la palabra del Señor así. Hermano Peter, puede leerlo por favor. Apostelgeschichte 20, steht, so habt ihr nun auch, sagt nun Acht auf euch selbst und auf das ganze Herde, und in der euch der Heilige Geist zu leiten eingesetzt hat, und die Gemeinde Gottes zu werden, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Y dice en español, ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes, perdón, el 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño que en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Amén. Damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Miremos por favor el libro de Efesios, capítulo 5. Aleluya. ¿Estamos listos? Y dice su palabra
En Efesios capítulo 5, versículo 25 dice así: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. ¿Qué más? Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. El 29: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Entonces la iglesia tuvo un precio. Amén. Y ese precio se pagó allá en la cruz del Calvario. Amén. Nosotros como iglesia del Señor, dice la palabra que fuimos comprados a precio. Miremos por favor un momento en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 10. Versículo 9, perdón. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums und der Tugenden des zu verkünden, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Mas vosotros, dice la palabra, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y la palabra adquirir quiere decir comprar. Somos un pueblo comprado. Amén. Un pueblo adquirido. Y dice la palabra, ¿por quién fuimos comprados? Por Dios. ¿Verdad que así dice la palabra? ¿Quién nos compró? Amén. Por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario, usted y yo hemos sido comprados a precio de sangre. ¡Gloria a Dios! El 9 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. ¿Se da cuenta que la única manera de ser parte del cuerpo, del pueblo de Cristo, es saber y reconocer que usted y yo tuvimos un precio? Y que hubo alguien que pagó el precio. Amén. Y ese alguien que pagó el precio lo pagó, hermanos, no debiéndole nosotros nada, sino que para nosotros este precio es totalmente gratuito. Aleluya. Por eso nosotros no debemos de pagar nada por la salvación. La salvación es gratuita para todos. Por ende, hermanos, es muy difícil subestimar lo que es o quién es la iglesia del Señor. Ya que la iglesia del Señor tiene un dueño. ¿Verdad que sí? Y cuando se levantan en contra de la iglesia, el dueño saca la cara. ¿Verdad que sí? Aleluya. Cuando alguien se mete con nuestros hijos, ¿verdad, padres? Yo creo que ese es el mismo sentir de todos. Uno saca la cara por su hijo, ¿verdad que sí? De la misma manera. Amén. De la misma forma Dios sustenta, cuida, guarda y guía a la iglesia. Für Gott die Kirche schützen und leiten und führen. Y lo podemos decir que lo puede hacer con toda libertad. ¿Verdad que sí? Y lo puede hacer con libertad por el simplemente hecho y grande hecho de que Él es el dueño. ¡Aleluya! Así que Él es el que toma la decisión, el que guarda, cuida y vela, y lo hace con
derecho porque Él es el dueño de la iglesia. Er ist Führer und Leiter mit ganzem Recht, und er der Besitzer ist von der ganzen Kirche. Miremos por favor el libro de Hechos, un ejemplo muy grandioso. Hechos, vamos a mirar la palabra de Dios en el capítulo 9. In der Apostelgeschichte 9. Aleluya. Todos conocemos esta historia, pero nos queda preciso para entender que Él es el que saca la cara por lo que es de su propiedad. Wir kennen die Geschichte, aber es geht hier darum, dass wir kennen, wer der Besitzer ist und so Zeit zu erkennen gibt. Lo leo yo en español, ustedes leen visualmente. Los que tienen la Biblia en alemán lo leen visualmente. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al versículo 6. Apostelgeschichte 9, 1 bis 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, quedemos un reto ahí en la coma. ¿Quiénes eran ellos, estos hombres y mujeres a los cuales Pablo se refería? Ciertamente a quien Pablo se estaba refiriendo era aquello, o Saulo se estaba refiriendo, era aquellos que los hacían llamar los cristianos o los seguidores de Cristo. Aquellos que se habían levantado siguiendo la doctrina de Cristo. Y sigue diciendo que cuando él llegó a Damasco, algo ocurre, algo sorprendente, algo maravilloso. Y cuando hablamos aquellos que siguen la doctrina de Cristo, nos estamos refiriendo a la iglesia. ¿Verdad que sí? Porque Él nos compró a precio de sangre. Nos dejó su palabra para que la sigamos, a fin de que seamos perfeccionados para la buena obra. Y la palabra del Señor dice que cuando Él llegó cerca de Damasco, sigo leyendo, usted lee visualmente, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se da cuenta que la pregunta es directa. La pregunta no fue ¿por qué los persigues? ¿Verdad que sí? La pregunta es directa: ¿por qué me persigues? Aleluya. Y si miramos, Saulo no entendía quién era, de dónde venía esa voz. Y Saulo pregunta: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Aleluya, Dios, alabanza al Señor. Gloria a Dios, hermano. La iglesia no tiene dos dueños. La iglesia tiene un dueño, y ese dueño tiene un nombre que tiene poder. Aleluya. Por eso que, y para los que son nuevos, aquí cuando Jesús estaba hablando, Él había ya muerto y había sido ya crucificado y había ya resucitado. Él ya estaba, amén, en los cielos. Aleluya. Pero a pesar de que estaba en los cielos, Él no dejó de cuidar, velar, amén, proteger, guiar lo que es suyo. Yo no sé cuántos se gozan por eso. Yo me gozo, hermanos. Aleluya. Usted se goza porque tenemos uno que nos cuida, nos vela, nos protege. Aleluya. Es que hay uno que cuida, vela y protege a la iglesia. Y claramente Él dijo: yo soy Jesús
A quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dadurch ist ganz klar gewesen, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wird dir schwer werden, gegen den Schmerz anzuschlagen. Entonces, hablar de la iglesia Und darum, wenn wir über Kirche reden, es hablar, amén, de la propiedad de Cristo. reden wir über das Eigentum von Jesus. Es hablar del cuerpo de Cristo. Oder über den Körper von Jesus. Porque eso dice la palabra de Dios. Él es la cabeza Das sagt die Gottes y Wort. nosotros Er ist somos Kopf, el cuerpo. wir sind der Körper. Amén. Hablar de la iglesia es hablar, hermanos, no de las 4 paredes que hoy estamos aquí en este lugar. Also, wenn wir von der Kirche reden, bezieht sich nicht auf das Gebäude. La iglesia del Señor somos cada uno de nosotros. Kirche ist eben jeder einzelne Los von uns. que hemos reconocido y los que hemos aceptado ese nombre que es sobre todo nombre. Alle die, die Aleluya. das akzeptiert Denle una alabanza al Señor. haben. Aleluya. En hebreo, la palabra iglesia viene de Gaal. Im Hebräisch kommt die Kirche, das Wort Kirche von Baal. Gaal. Gaal. Y quiere decir asamblea. Das heißt, Salmos capítulo 89, versículo 5. Abra su Biblia. Salmos 89, versículo 5. Psalm 98, Vers 5. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová. Tu verdad también. ¿En dónde? ¿Qué dice su Biblia? ¿Dónde? En la congregación de los santos. 89, 5. 98, Psalm 98, 5. Ich will dein Nachkommen auf ewig bestätigen und dein Trug bauen für immer. Con mayor frecuencia, la palabra Gaal se refiere a la congregación de Israel. Das Gaal, das heißt die Gemeinschaft von Israel. Mientras que ya en griego la palabra iglesia, que se refiere ya al grupo de personas como nosotros, Also in Griechisch ist eben die Kirche eine Gruppe viene Personen wie wir. de la palabra eclesia Und das kommt von Ecclesia. y significa asamblea. Das heißt, Amén. Es la asamblea reunida de un grupo de personas con un objetivo y un propósito. eine Gruppe von Leuten, die zusammen sind mit einem Ziel. Amén. Si nosotros miramos, hermanos, el Señor dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, Du sagst Gott, eben, früher seid ihr nicht, pero ahora que sois seid ihr nicht zum Volk gehört, pueblos de Dios, aber jetzt gehört ihr eben zum Volk von Gott. que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, Vorher ist das nicht die pero ahora qué, zu ihnen gekommen, la habéis alcanzado. aber jetzt ist sie gekommen. En otro tiempo, hermanos, no podíamos. Había los hermanos que explicaban en la exposición Vorherige Zeiten. y nos daba la explicación diciendo acerca de la entrada al lugar santísimo. Es ist schwieriger gewesen, einen heiligen Ort hineinzukommen. El único que podía entrar al lugar santísimo, a la presencia del Señor, era el sacerdote. Es war nur der Hohepriester gewesen, der höchste Hohepriester, aber auch der heilige Ort. Nadie más podía entrar y solo podía una vez al año. Niemand durfte reingehen und nur einmal pro Jahr. Pero cuando Cristo fue crucificado, Aber wo Jesus gekreuzigt wurde, la palabra de Dios, y mire hermano, y por favor entienda qué quiere decir esto tan grandioso que ocurrió allá en la cruz del Calvario. La palabra de Dios nos dice que cuando Él fue crucificado, wo Jesus gekreuzigt ist worden, amén, el velo del templo, el velo del templo vom Tempel, se rasgó, se cortó, se hizo voz, dio apertura. Ahora ya no está, hermanos. Ya no hay algo que nos detenga para que usted y yo podamos entrar a la presencia de Dios. Ese aplauso para el Señor, déselo con toda libertad, porque Él se lo merece. A Él se la gloria, a Jesucristo. ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Aleluya! El velo del templo se rasgó en dos.
Tempel. Dando a entender ahora Das heißt jetzt, dos cosas. zwei Que Sachen. el que quiera entrar a la presencia del Señor puede entrar. Jeder, der möchte die Präsenz von Gott reinkommen, der kann das. Y ya no necesariamente debe de esperar una vez al año. Und du musst nicht nur einmal im Jahr. Cada vez que usted necesite entrar a la presencia del Señor. Immer wenn du möchtest, Präsenz von Gott. Cada vez que usted necesita acercarse al Señor. Jedes Mal, wenn du Gott möchtest, Hay puerta abierta. dann ist er offen. Hay lugar abierto. Hay disposición para que usted y yo podamos entrar a su presencia. Dann ist das Verfügbarkeit da, dass wir einfach in die Präsenz von Gott reinkommen. Por eso esta iglesia se convierte Darum verwandelt sich en una iglesia que aprende y sabe adorar a Dios. in eine Kirche, die weiss, wie man Gott Nosotros no somos otro grupo social, otro grupo de estudio bíblico que se reúne una vez a la semana, 2 o 3 o 4 o 7 veces a la semana. Es ist nicht einfach eine Gruppe, die zusammenkommt. So- Irgendwann ist ein paar Mal Wochen. Solamente para estudiar la Biblia y ya quedó ahí y seguimos iguales y no pasa nada. Einfach nicht zum Bibel lesen und dann machen wir gleich No, weiter. mi hermano. Usted y yo sabemos a qué hemos venido a este lugar. Usted y yo sabemos a qué hemos venido a la presencia de Dios. Was wir da machen in der Präsenz von Gott. Aleluya, la presencia del Señor se le viene a adorar. Gott ¿Cuántos están de acuerdo? ist arbeitig. A la presencia del Señor se viene con libertad. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Die Präsenz von Gott kannst du mit Freiheit kommen. Por eso, iglesia, hoy nadie te está diciendo, no cantes tan alto que me duele el oído. Nadie te está diciendo, no aplaudas. Nadie te está diciendo, no adores. Hay libertad para adorar a Dios. Hay libertad para cantarle a Dios. Hay libertad para aplaudirle al Señor. Hay libertad. Und Gott singen in Arbeitsgruppen. Gloria a Dios. Por eso, hermano, esta iglesia debe ser una iglesia que sabe adorar en espíritu y en verdad. Darum ist wichtig, dass die Kinder wir wissen, wie man eben Arbeitung macht im Geist. Porque, hermano, la puerta está abierta para entrar a la presencia de Dios. Das ist offen, die Tür ist offen, um in die Präsenz von Gott zu kommen. ¿Sabe que allá en la presencia de Dios es donde cambian nuestros panoramas? Das ist die Veränderung, die stattfindet, ist in der Präsenz von Gott. Es allá en la presencia del Señor donde cambia nuestro curso, cambia nuestra vivencia. Verändert sich unser Kurs und unser Bewusstsein. Es solo en la presencia de In Dios. der Präsenz von Gott. Es solo en la presencia del Señor que se convierte esa palabra de una simple palabra de hombre en palabra de autoridad. Aleluya. En la presencia de Dios. Und in der Präsenz von Gott ist eben das Wort nachher. Aleluya. Y es en la presencia del Señor donde usted y yo hallaremos descanso para nuestras almas. In der Präsenz von Gott werden wir eines Tages einfach zur Ruhe finden. Es en la presencia Unsere de Seele Dios. ist in der Präsenz. Por eso, hermanos, debemos de ser y aprender a entrar a su presencia. Darum müssen wir wünschen und wollen, eben in die Präsenz kommen. Usted hágase una idea. El dueño de la iglesia Weil der Besitzer von der Kirche nos espera que usted y yo lleguemos a su presencia. wartet, dass wir in seine Präsenz kommen. Porque estar en el culto no quiere decir que ya estamos en la presencia de Dios. Einfach da im Gottesdienst hocken heisst noch lange nicht, dass wir in der Präsenz von Gott sind. Cantar, aplaudir y oír no quiere decir que estamos en la presencia de Dios. Einfach singen und klatschen heisst aber noch nicht, dass wir wirklich in der Präsenz von Gott ¿Sabe sind. que el velo que se dividía o que dividía el lugar santo al lugar santísimo Und der Schleier, was sich eben geteilt hat in dem heiligen Ort, era colgado y llegaba hasta las rodillas del sacerdote, no hasta el piso? und da ist eben runtergekommen, der Schleier, aber bis zu den Knien vom Hohenpriester, aber nicht bis zum Boden. El sacerdote no entraba como decimos los latinos, como Pedro en su casa. Er hat nicht einfach reinkommen, so wie er einfach normal in das Haus reinkommt. El sacerdote no entraba como él quería tampoco. Er hat nicht einfach reinlatschen. El sacerdote no tenía que coger la cortina, alzarla para poder por así entrar tampoco. Er hat einfach den Vorhang auftun und reingehen. La cortina llegaba hasta sus rodillas, dándole a entender que la forma que el sacerdote tenía que entrar a ese lugar santísimo era una forma y la única. Er hat eben, ist genau bis da ist der ¿Sabe Vorhang cuál era? gegangen und er hat einfach nur rein können, Bajándose indem de er sich
y pasando debajo de la cortina. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Es que un corazón constricto y humillado, el Señor no lo rechaza. Ahora, hermanos, no hay una cortina física aquí. No. Ni tampoco tenemos que para estar delante de la presencia del Señor, hermanos, pasar por debajo de una cortina tampoco. Pero para entrar a la presencia del Señor tenemos que pasar sobre mis problemas. Tenemos que pasar por debajo de lo que yo tenga, mis cargas. Tengo que pasar por debajo de mi yo personal. Tengo que pasar allá abajo a la presencia, a la adoración a Dios. ¡Aleluya! Y es ahí, en esos momentos que hallaremos descanso a nuestras almas. Esa es la actitud de nuestro corazón, de nuestra entrega, de nuestra decisión, que nos hace ver quiénes somos, si somos o no verdaderos adoradores, que adoramos en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Damos una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Si miramos la iglesia como en nuestro tiempo, la iglesia multiétnica, como en nuestros años, hermanos, en el Antiguo Testamento no existía, porque solamente se profetizaba de ella. Nada más. La iglesia en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, no existía. Pero sí se profetizaba de ella. Amén. Aleluya. La iglesia o la asamblea de los redimidos por Jesucristo. Nuestro Señor, miremos qué dice en el Mateo capítulo 16. Mateo 16, 18. ¿Qué dice la palabra de Dios? Matthäus 16, 18 steht: Und ich sage dir auch, du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, o iglesia, mi asamblea, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Amén. No prevalecerán contra ella. Entonces entendemos, hermanos, dos cosas importantes. Entendemos quién la compró, ¿verdad? ¿Quién es el dueño? Pero, hermanos, si nosotros miramos antes de esta gran revelación, no se escucha hablar de iglesia. Pero después y en medio de esta revelación, el Señor mismo dijo: sobre esta roca, refiriéndose a una base, a un fundamento, amén, edificaré la iglesia o mi iglesia. ¿Cómo dijo el Señor Jesús? ¿Cuántos dueños hay de la iglesia? Uno. Eso, hermano, el dueño de la iglesia es uno. Amén. Es uno. Uno es el pastor de pastores. Amén. Uno es la roca. Uno es la cabeza. Amén. Entonces él nos está diciendo: edificaré las iglesias. Amén. Y con todo respeto, amén, cuando se dice las iglesias, o cuando yo digo las iglesias,
Me estoy refiriendo exactamente no a la iglesia del Señor como entidad. Porque como nosotros, hablando de nosotros estamos aquí en Suiza, pero no estamos solo aquí en Suiza. Estamos en Italia, España, Francia, Alemania, Colombia. A ver, los colombianos dan una alabanza al Señor. A ver, vamos a la otra oportunidad. ¿Qué dicen? ¿Verdad que sí? A ver, los colombianos dan una alabanza al Señor. Amén. Está en Colombia. La iglesia está en Ecuador. Aleluya. A ver, los ecuatorianos damos una alabanza al Señor. Uy, le damos una oportunidad. ¿Qué dice? ¿Verdad que los ecuatorianos decimos? Gloria a Dios. Está en Ecuador, está en Venezuela. Los venezolanos dicen ¡Gloria a Dios! ¡Amén! La iglesia está allá en República Dominicana y los dominicanos dicen ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios por los dominicanos! Está ¿de qué nacionalidad es usted? Está también la iglesia del Señor en Bolivia. Hay una iglesia muy grande y preciosa en Bolivia. Y los hermanos bolivianos dicen Gloria a Dios. Qué bueno. La iglesia del Señor, antes dije Italia, pero no escuchamos la gloria a Dios de los italianos. Amén. Los italianos, los italianos dicen Gloria a Dios. Amén. Y así también la iglesia está en Nicaragua. Amén. Y los nicaragüenses dicen Gloria a Dios. Y toda la iglesia dice Gloria a Dios. Y los suizos dicen Aleluya. Es multiétnica. Pero una seguirá siendo la iglesia. Aleluya. Aquí no es la iglesia de los suizos, la iglesia de los colombianos, la iglesia de los peruanos, la iglesia de los dominicanos. No, la iglesia es de Cristo, la iglesia es de Dios y la iglesia es una. Y me olvidaba también allá, la iglesia del Señor también está allá en Croacia. Los croatos dicen internacionales. Dile la lengua que voy. Aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Es que, hermano, eso es lo que miró. Mire, vamos a mirar por favor en el libro de Apocalipsis. Miremos por favor en el libro de Apocalipsis. Capítulo 7. Versículo 9. Después de esto miré. Y aquí una gran multitud. Mire que no dice varias personas, varias familias, varias etnias. Dice una. Pero esa una que era gran multitud. Aleluya. La cual nadie podía contar. ¿De dónde? Todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Dónde estaban? Delante del trono. Ahí estaremos, ahí estaremos, ahí estaremos, delante del gran trono de Dios. Esa gran multitud que era de toda nación, de toda tribu, de toda lengua. Delante del trono y en la presencia del Cordero. Y cuando hablamos del Cordero, ¿de quién hablamos? De Cristo Jesús. Delante de Cristo Jesús. ¿Vestidos de qué estaban esta gran multitud? De ropas blancas y con palmas en sus manos.
in Wies. y que clamaba esta gran multitud día y noche. Und was machen die Que alle? decían, leámoslo todos juntos. 1, 2, 3. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, y están los dos atributos y las dos manifestaciones más grandes del único. No es que hayan dos, hablamos de dos manifestaciones más grandes del único. Die größte Ahí Vereinziger. está, porque dice la palabra una gran multitud vestida de ropa blanca. Y la Große pregunta, Schar in Wies gekleidet. miremos el versículo 12. Und dann in Vers 12. Sigamos, ahí también miren lo que dice. Diciendo, todos leamos, amén. ¿Qué más dice? La bendición, la gloria y la salvación y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Denles aplauso al Señor Jesús. Denles aplauso al gran Dios. Aleluya. Y por ahí se levantó uno de los ancianos Und dann ist einer der Ältesten aufgestanden. y preguntó en el versículo 13. Und das steht in 13. Y la pregunta fue, ¿quiénes son y de dónde han venido? Diese mit den weißen Kleidern bekleidet sind und woher sie kommen. ¿Quién es esta gran multitud? Der hat gefragt, erstens, Una gran multitud vestida de ropas blancas. eine grosse Menge in weißen Kleidern. El 14 dice Juan, 14. Señor, tú lo sabes. Und sagte zu ihm, Y él me du dijo, weißt es, und er sagte zu mir, estos son los que han salido de la gran tribulación. es sind die, die aus dem großen Trübsal gekommen sind. ¿Y qué más dice? Y han lavado sus Sie haben ropas ihre Kleider gewaschen y las han emblanquecido. und haben sie weiß gemacht. ¿Se da cuenta que aquí se usa la forma con que Cristo pagó por nosotros? Das bezieht sich auf die Form, wo Jesus für uns gezahlt hat. Es que no nos basta saber ni conocer que Cristo pagó por mí el precio. No es suficiente. So, wir wissen ja, dass Jesus den Preis für Christus gezahlt hat. Necesito yo meterme en esa sangre, hablando tipológicamente, meternos en esa sangre, diciéndole, Señor, reconozco que soy pecador y necesito ser lavado de todos mis pecados por medio de tu sangre, porque la sangre de Cristo no mancha, la sangre de Cristo no mancha, la sangre de Cristo lava pecado, la sangre de Cristo emblanquece. ¡Gloria a Dios! Por eso si alguien hoy ha venido con manchas de pecado, aún la sangre de Cristo sigue siendo efectiva. Aleluya. Hermano, usted se ha dado cuenta cada vez que salen esas publicidades, esas propagandas de uno tras el otro diciendo que es el mejor detergente que existe, el que no hay un incomparable igual, y sacan una ropa pero brillante, blanca, sin nada. ¿Usted ha visto esa propaganda? Die Kleider alle noch silber und noch weiß schlussendlich dabei rausgekommen. Y la gente, y tristemente así está el mundo. No es que, ven que aquí te tenemos lo que tú necesitas. So ist einfach die Welt. Für alles haben sie y otro diciendo, no, es que nosotros tenemos la verdad. Y otros, no, es que nosotros tenemos y estamos convencidos. Hay poder en Jesús. La única verdad y absoluta que deja brillante nuestros vestidos es Jesucristo. Es Jesucristo. Y si usted siente la gloria de Dios, désela con libertad. Él es la verdad, porque la Biblia dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Son cosas por qué glorificar a Dios. Es que Él es la única verdad.
Y la única y el único producto o el único medio, perdón, efectivo. Aleluya. El único medio efectivo para ser limpio de toda mancha de pecado es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo. ¿Saben qué quiere decir cuando el Señor pone su sangre en la vida, en nuestra vida? ¿Saben qué quiere decir eso? Cuando dejamos que la sangre de Cristo venga sobre nuestra vida, quiere decir dos cosas importantes. Una y principal. Das Blut in unserem Leben reinigen darf, dann uns zwei Sachen. Erstens, aleluya, que sobre esa vida dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Pero sobre esa vida que tiene la sangre de Cristo va a pasar, va a ocurrir y va a pasar lo que pasó en Egipto. Eso va a pasar. Que el que muere en Cristo resucitará en Cristo para vida eterna. El que aún vive y Cristo venga será transformado de gloria para vida eterna. Y la segunda cosa, lo que dice o lo que nos quiere decir esa sangre en nuestra vida, es que esta es de mi propiedad y nadie la va a tocar, nadie se va contra ella. Por eso la palabra de Dios es clara. Hermanos, y sobre esta iglesia, y sobre esta roca, perdón, edificaré mi iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, aunque el enemigo se levante en contra nuestro. Pero la iglesia marcha triunfante, camina triunfante, sigue en victoria, porque hemos creído y hemos confiado quién es el dueño de nuestras almas. Aleluya. Por eso, hermano, la única manera de ser vencedores, la única forma es ser adoptado por el que venció. Aleluya. Es ser adoptado por el que venció. ¿Y cómo podemos ser adoptados por él? Por medio de su nombre. Por medio de su nombre. Por eso que esta iglesia tiene propietario, pero también tiene un nombre. Esta no es la iglesia de Pablo. No. Esta no es la iglesia de Juan. No, grandes predicadores. Pablo, gran misionero, pero no somos de ellos. Esta iglesia no es del misionero Samuel Valiente tampoco. Gran predicador y lo usa, pero no somos de ellos, de él. Esta iglesia no es del pastor Daniel tampoco. Esta iglesia tiene un nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la iglesia, dado a los hombres, dado a la asamblea, dado a la congregación, dado a la iglesia, en la que puede ser salvo. Y ese nombre es Jesús. 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 Recibe, 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 recibe autoridad, recibe poder, recibe Espíritu Santo, recíbelo, recíbelo. Llénate, llénate, llénate más. Llénate en el nombre de Jesús. Por eso no temas, no temas, mira que este lado, no temas. Tenemos un vencedor. Mira que este lado tuyo, no temas, tenemos un vencedor. Tenemos un vencedor. Tenemos un vencedor. Dilo conmigo, iglesia, dilo, repítelo. Tenemos un vencedor. Digámoslo
tiene autoridad. Los demonios tienen que salir corriendo. Hay perdón de pecados en su nombre. Hay llenura del Espíritu Santo en su nombre. Y si alguien hoy, escúchame, lo digo en el nombre de Jesús, porque lo creo y yo sé que Dios va a hacer un milagro. Y si alguien hoy estás enfermo, Osama mi batalla. Si alguien hoy está enfermo, déjame decirte algo. Ese nombre tiene poder para sanar toda enfermedad. Dice la palabra, en el nombre de Jesús seremos sanos. Y no solo eso, su sangre también tiene. Sus heridas tienen poder. La palabra de Dios dice, por sus llagas. Si alguien está enfermo, solo alguien, escúchame, alguien que está enfermo, tenga alguna dolencia, tenga algún problema físico, póngase de pie en ese lugar, póngase de pie. El Señor ya sabe su enfermedad, el Señor ya la conoce, solo alguien que está enfermo. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, por sus llagas fuimos nosotros curados. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Usted que está enfermo hoy, si cree, hoy puede ser sano en el nombre de Jesús. Si usted lo cree, hoy puede recibir un milagro en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Quiero invitar a alguien que crea que hoy puede ser sano. Venga a este lugar. Quiero orar por usted. Vamos a orar por usted en el nombre de Jesús. Si está convencido, venga que vamos a hoy orar en el nombre de Jesús por sanidad. Aleluya. Vamos a orar en el nombre de Jesús. La iglesia, mientras la iglesia está orando, la iglesia está intercediendo. Doble sus rodillas ahí donde está si puede. Si no, ¿por qué decir de pie usted? Aleluya. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Quiero invitar, escúcheme bien, algún servidor, algún hermano que está sirviendo activamente en la iglesia, que tenga fe que hoy puede el Señor sanar a estas almas. Acérquese, vamos a orar por ellos. Si usted hoy cree, hermano, que está sirviendo, acérquese, vamos a orar por ellos en el nombre de Jesús. Alabanza, Señor amado Jesús. Ahora quiero invitar a alguien que hoy necesita entregarle su vida a Cristo, o necesita hoy decirle, Señor, yo quiero ser parte de esta iglesia, parte de este cuerpo, parte de este proyecto espiritual. Aleluya, aleluya. Tenemos un nombre que tiene poder. Créalo. Tenemos un nombre que tiene poder. Aquí hay unción del Espíritu Santo. Aquí hay unción espiritual. Aquí hay unción espiritual. Hay milagros. En el nombre de Jesús hay poder de sanidad. Hay poder de sanidad. Son tuyas, Señor Jesús. Hay poder en tu nombre, Señor Jesús. Vamos a orar por ellos. Ponga, hermano, servidor que ha pasado a orar por ellos, ponga sus manos sobre ellos con autoridad. Y dígale, Señor, en el nombre de Jesucristo hay sanidad. Hay sanidad en el nombre de Jesucristo. En estos amigos. Hay sanidad en estos hermanos. Hay sanidad divina, Señor. Tú eres santo. Hay poder, hay autoridad. Las almas son tuyas. Las almas son tuyas. Por el nombre de Jesucristo. Declaro sanidad. Conoce el Señor. En el nombre de Jesús declaramos sanidad. En el nombre de Jesucristo. Toda candela de dolencia, toda atadura de pecado sea roto, sea desatado en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús hay sanidad, la libertad. Dale conocimiento, dale sanidad para que ella no
Siempre que me da la paz, siempre que me purifica, siempre que me redime, Jesús es sangre, la sangre de Jesús, sangre que me da la